Inflación, cepo cambiario, $1 para la compra de insumos y otro para la venta de granos, al igual que otras políticas que afectan el normal desarrollo de la actividad agropecuaria, preocupan sobre todo en un sector que está llamado a ser uno de los líderes mundiales en la producción mundial de alimentos en las próximas décadas. A continuación, en AgroTV, el doctor Raúl Fuentes Rossi nos presenta las claves que el productor debe tener en cuenta para poder gestionar sus empresas los próximos años. Índice inflacionario, presión fiscal, devaluación y cepo cambiario son algunos de los temas importantes que habrá que resolver en la Argentina los próximos 2 años. Como principal actor de la economía nacional, las agroempresas deben saber leer correctamente los indicadores para seguir siendo rentables. Nosotros lo que estamos viendo es un escenario donde el nivel de actividad va a ir cayendo suavemente. No estamos hablando de ninguna ruptura en el corto plazo, fundamentalmente tomando 2 años que son claves mirando el futuro. Un 2014, que obviamente debiera crecer menos que este año. Estamos hablando de un crecimiento de este año alrededor del 3%, medio para arriba, medio para abajo como dato. Y este es un dato importante porque el año que viene, de alguna forma, es un año que parte de una altura superior, que es este año. Por lo tanto, el nivel de crecimiento tiende a reducirse. Nosotros estamos viendo para el año que viene un nivel de inflación que va a ser piso de la de este año, y a partir de ese piso se va a estar definiendo el nivel del ajuste del tipo de cambio. Es decir, este es un dato importante porque el centro es la inflación. La inflación piso va a ser la de este año, piso va a ser la devaluación a partir de ahí hacia arriba, un gobierno que va a intentar, si le es posible, recuperar parte del atraso cambiario acumulado, que es lo que está haciendo este año, sobre todo si el contexto inflacionario se lo permite, y el otro factor es la tasa de interés. Dejamos la tasa de interés baja en términos de crédito comercial y también el piso para el crédito comercial va a estar en la tasa de interés. Me parece que este es el marco operativo con el cual se va a transitar. Y como ven, no estamos hablando de conflictos extremos, estamos hablando de un año donde hay un poder político que se va a ir deteriorando, propio de los procesos de finalidad, de final de término. Y con miras al 2015, ¿cuál es el escenario y el panorama que se le presenta en lo económico al próximo gobierno? Un Estado costoso, un déficit energético, un atraso cambiario que va a haber que enfrentar, un atraso tarifario también, y de alguna manera el efecto sobre la generación de divisas. La inflación, que algunos ponen primero, yo lo pongo último, porque la inflación es como la fiebre, no es la causa, es la consecuencia. Si yo administro bien de esta descripción anterior, el problema inflacionario tiende a resolverse. La situación básica es que este gobierno sigue administrando el proceso y le queda al gobierno que viene como herencia estos desequilibrios implícitos. Hay muchos que están pensando que el gobierno que viene va a administrar esta herencia con medidas drásticas. El problema más grave de esto es administrar políticamente y socialmente este proceso. Se requiere mucha habilidad, mucha suerte también, porque hay que incorporar el contexto internacional que acompaña, y talento para enfrentar este proceso de convergencia en el tiempo. No estamos haciendo evaluación política, estamos diciendo los supuestos que se va a enfrentar quien llegue al gobierno. A diferencia de la década del 90, el primer decenio del siglo XXI tuvo precios para los granos sin precedentes que permitieron, junto con el incremento en toneladas producidas, financiar la acción de gobierno. En el año 2001-2002, el promedio de la producción de los 66 millones de toneladas que se producían en ese momento, de los 5 cereales básicos, no hablo de todo, los valores estaban en $151 la tonelada.
los de la cosecha actual, aproximadamente 415. Piense que allá se producía 66 y hoy estamos hablando de 98. Estoy hablando de los 5 cereales básicos. Entonces, esta diferencia ha nutrido 10 años con más de 270.000 millones de dólares, para dar idea de que los años pródigos tienen mucho que ver, y esto es como decir, vamos a tener años lluviosos. Si estuviéramos frente a un productor agropecuario me diría, mire, yo para saber si me va a ir bien o mal, tengo que ver los mercados del mundo y si Dios nos acompaña. Hago esta reflexión para que se entienda la importancia de ese contexto internacional y cuánto nos ha favorecido. Nosotros no estamos viendo que el escenario internacional pueda producir un cambio drástico en los años por venir. Estoy hablando de aquí al 2015, para saber si eso va a nutrir o no. De ahí en adelante, tal vez el 2016, lo único que puede estar cambiando es la tasa de interés. Pero suponemos que esta excepcionalidad a la Argentina que le ha generado estos años se prolonga. Con lo cual, este es un dato no menor, incluso para el productor, para hacer. En ese escenario, yo sigo viendo a la Argentina y el agro con mucha esperanza, independiente de los conflictos que tengamos, que pueda tener la Argentina internamente y los argentinos. Yo creo que los argentinos tienen un proceso de lo que se llama una adolescencia prolongada políticamente, y eso irradia decisiones muchas veces negativas, cuando en otras partes del mundo no existen ese tipo de discusión. Nosotros me parece que estamos mirando siempre más las pasiones y la historia que el futuro. Lo que nosotros tenemos que decirles, sobre todo a los jóvenes, que posiblemente se encuentren en este horizonte, con un horizonte de esperanza, y no lo estoy diciendo porque hay que ser esperanzado, yo hablé de la ilusión del reinicio. Y digo, ¿por qué? Porque posiblemente la Argentina aprenda que hay cosas que no hay que hacer posiblemente en el futuro. Y eso no es menor, pero siempre tiene costos. Siempre los países tienen sus costos. Los nuestros no son los de África, pero son los de un país que todavía es joven y adolescente. Sobre todo porque la clase dirigente en general de la Argentina no le presta atención a la política. Y yo creo que la política es un aspecto que debe ser reevaluada e incorporada, y esto no significa que todos vayan a ser diputados o senadores, sino fundamentalmente porque este proceso es necesario que la clase dirigente, la élite como se llama en otros lados, no mire para otro lado cuando estamos hablando de la cosa pública, porque la cosa pública es la que nos marca el contexto. Fuentes Rossi expone cuál debería ser la estrategia empresarial y política para capturar la demanda de un mundo que necesita lo que Argentina produce. Todo proyecto requiere financiamiento, de cualquier proyecto. El proyecto de transitar estos 2 años va a requerir financiamiento, y el financiamiento va a ser escaso o costoso. Por lo tanto, sobre todo en la empresa pequeña o media en el agro, el concepto de presupuesto de la empresa y presupuesto familiar prácticamente se consolidan. Y en los buenos años uno tiende a aumentar los costos, tanto de la empresa como de la familia, muchas veces más de la familia. Hay una vieja expresión que dice, en los buenos años se aumentan los costos, se generan las inmovilizaciones y se dan los malos créditos. Esto se lo dice alguien que está en el sistema como respuesta a esta circunstancia. Por lo tanto, lo que va a haber que enfrentar esto, ¿por qué? Porque contexto y suponiendo situaciones que no cambien extremadamente en el mundo, que los precios no salten, es decir, se modifiquen positivamente, suponiendo precios similares a estos, más o menos los que están alrededor de 4,50, 50 para arriba, 50 para abajo, estamos hablando de la soja, lo que uno debe imaginar que los costos van a crecer más que los precios. Entonces, lo que significa que la rentabilidad tiende a reducirse. Y a no ser que yo tenga un gran manejo desde el punto de vista de la productividad,
Es decir, producir más con menos, una vieja expresión que muchas veces la hemos dicho acá, el que más claro lo tienen los alemanes, producir más con menos y mejor. Esos conceptos que parecen teóricos, en estos tiempos permiten que yo tenga una rentabilidad cuando otro tiene una pérdida. Lo que estoy diciendo es, nos tenemos que estar muy alerta. No estamos hablando de situaciones extremas, estamos hablando de situaciones difíciles que los países tienen, que las empresas tienen que enfrentar, y además lo más importante es estar estructuralmente bien para los tiempos por venir, que seguramente serán mejores una vez producido el tránsito natural del final de un proceso y el inicio de uno nuevo. En un contexto de aumento de costos, los productores han encontrado en la conservación del grano una forma de no perder valor. Fuentes Rossi analiza algunos elementos de cómo debería administrarse el empresario agropecuario. Yo no le diría ni de ninguna manera que el agro se inmovilice. No. Tiene que estar preparado, tiene que estar produciendo, tiene que estar eficientizándose aún en situaciones como esta. Un concepto. Hasta ahora el agro cosechaba y su activo, llámese soja para poner por un momento la soja, tenía un crecimiento nominal interno vinculado al tipo de cambio, dijo de lado los precios internacionales. Y el tipo de cambio durante muchos años estuvo por debajo de la inflación. Ahora el mensaje es el tipo de cambio va a estar como piso de la inflación. Eso es un mensaje de cómo se tiene que administrar, desde el punto de vista de cómo debo endeudarme y a qué le tengo que tener miedo, porque si la inflación es X, para no dar un número, tomando la inflación que todo el mundo conoce, a partir de eso, yo tengo que saber qué tasa de interés es positiva o negativa, y cuándo debo retener mercadería, porque por ahí la mejor decisión es retener mercadería, cosa que han hecho los productores ahora. Y tal vez no tengan un asesor permanente, la propia vivencia. Eso ha cambiado notablemente. Y el tipo de cambio, a pesar de lo que digo yo, que los precios posiblemente crezcan menos que el costo, está vinculado a todo un contexto de costo que no tiene que ver con el costo estricto productivo, sino con la presión fiscal, con el presupuesto familiar, por todos esos factores que ahora han aparecido, sobre todo la parte fiscal, sobre todo porque hasta ahora siempre hablamos de la etapa fiscal con la preocupación del impuesto a las retenciones o el impuesto a las ganancias o el no ajuste por inflación, un tema no menor. Ahora se han agregado los impuestos provinciales y municipales. Hoy un impuesto provincial en la provincia de Buenos Aires se asemeja a una renta normal potencial. Y estos impuestos los pago tenga o no soja. Entonces, estos son los conceptos nuevos que tengo que estar mirando, por los cuales tampoco no me puedo quedar y decir no hago nada. Con este escenario económico, ¿no se perjudica la sustentabilidad del sistema, que es justamente quien lo mantiene? Posiblemente sí, estos periodos le exijan a la tierra un sacrificio. Y esto parece que fuera en colisión con la sustentabilidad, porque uno termina sembrando soja porque el resto o es más costoso o tengo dudas y por lo tanto hago lo que me genera más certidumbre. Y yo digo, esa decisión es muy difícil decirle al productor que no lo haga, porque él me diría, pero cuidado con la sustentabilidad. Y yo digo que lo peor que le puede al productor es tener que vender la tierra sustentada, a ver si está claro. El valor más importante para un productor que en general maneja eficiencia y lo hace muy bien, tal vez como el de los mejores del mundo. El productor argentino es un selector de alternativa excelente, es de los mejores calificados, pero tal vez no es un empresario que administre riesgos. Entonces va a tener que compatibilizar esta situación. La Argentina ha pasado de la abundancia a la escasez. Y posiblemente entre en una etapa de necesidad de sinceramiento de una serie de variables. Lo que estamos diciendo
esperemos que ese sinceramiento de las variables, que no son catastróficas, estamos hablando del 2001, se haga con capacidad política para administrarla, para esa convergencia, y eso está más lejos. Seguramente nos encontraremos antes con ustedes. La racionalidad en la gestión política del país para liberar a los sectores naturalmente competitivos generaría un cambio determinante. Que hoy, si alguien quiere mirar al mundo y a ese mundo por venir, ninguna duda que seguirá siendo los alimentos, la tierra, el agua, la energía, lo que llamaría tierra cultivable, como esa combinación asociado a un país que no tiene problema de razas, que ha tenido cierta desmejoramiento en la calidad educativa de tipo general, pero sigue siendo buena, yo no soy catastrófica en esto. Creo que la Argentina está proyectada con racionalidad, simplemente racionalidad, simplemente produciendo lo que llamaríamos un despegue que libere a los sectores naturalmente competitivos, y usted tiene una Argentina diferente. Ninguna de eso, no es decir, no tengo ninguna duda. Esas posibilidades de Argentina las tiene y las sigue teniendo, y en un contexto de esta naturaleza de cambio, cuando hay un cambio, se produce eso y se exacerba esa circunstancia. ¿Cuál es el costo que tienen las políticas argentinas en el comercio internacional hoy en día? La Argentina necesita del mundo y el mundo necesita de la Argentina. Es muy difícil hoy ser un país aislado en un mundo interconectado y multilateral, porque el peligro en el tiempo es que ese aislamiento signifique una regresión desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista mental, desde el punto de vista de la competitividad, y menos el agro, porque el agro agrícola y el ganadero, usted libera, la Argentina tiene para liberar ganadería, agricultura, lechería, zonas, todo lo que el mundo hoy reclama, y tiene buenos precios, porque antes hemos pasado también de las etapas de los excedentes a la etapa de la escasez. Antes el mercado me imponía los precios, hoy me los impone, pero a partir de una situación de mayor escasez, o mejor dicho, de mayor demanda. Y eso lo sigo viendo. Fuentes Rossi opina que quien suceda al actual gobierno debe presentar una hoja de ruta para saber por dónde se transita para atraer inversiones. Porque el principal problema de todas estas reflexiones es preguntarse si la clase política, no el gobierno que está, que conocemos cómo se maneja y sabemos cuáles son las reglas de juego, el que viene, si es alguien distinto, ¿ha hecho una oferta de futuro al país? ¿O lo que está haciendo la mayoría de los candidatos dando respuesta a la demanda que los diarios o la sociedad pide? Pero cuidado, yo como candidato, o los candidatos o los partidos tienen que hacer esa oferta que yo llamo de futuro frente a una realidad, y para eso no tienen que ser sorprendidos el 10 de diciembre, tienen que tener muy claro qué es la Argentina, su potencialidad y su inserción en el mundo. Y usted, su educación la tiene que ajustar también a eso, porque usted tiene que generar una estructura de empresarios, de profesionales, de trabajadores, que se acomode a esa circunstancia internacional. Usted no puede estar ajeno al mundo. La política consiste en vender futuro, en el sentido de decirle al mundo: esta es la vida de la Argentina, esto es lo que vamos a hacer, crear expectativas, mejorar las expectativas. A eso llamo inserción en el mundo. Por esa vía, la Argentina no tendría que tener problemas, y menos gente de la edad de ustedes.